Buenos días y bienvenidos a todos. Como priora de esta comunidad de Carmelitas Descalzas de Valladolid, fundada por nuestra Madre Santa Teresa de Jesús en 1568, les doy la bienvenida y les agradezco su participación en este acto solemne con el que se da comienzo al proceso de canonización de Víctor Rodríguez Martínez, laico perteneciente al Carmelo Descalzo Seglar, que se santificó en medio del mundo, viviendo en plenitud, según su estado, el carisma de la Orden del Carmen, manifestado en la búsqueda del Señor a través de la oración, de su consagración y amor entrañable a la Virgen Madre y Señora del Carmelo, y de un apostolado eficaz con su ejemplo y dedicación al servicio de todos, especialmente a los pobres y a los enfermos. Agradecemos que hayan elegido este lugar para la apertura de este proceso, ya que aquí, en una reunión con el Carmelo Descalzo Seglar y con la presencia del Padre Romano Gambalunga, postulador general de la Orden, y del Padre Francisco Brande, delegado del Carmelo Descalzo Seglar en Castilla, considerando que en Víctor se daban todos los requisitos para que la Iglesia exige en estos casos, se decidió solicitar el inicio de este proceso a nuestro eminentísimo don Ricardo Blázquez Pérez, cardenal arzobispo de la diócesis. Hoy, gracias a su favorable acogida y a la eficacia colaboración del canciller don Francisco Mínguez Núñez y del vicario judicial don José Andrés Cabrerizo Manchado, verdadero especialista en estos procesos, superados los largos trámites iniciales, tenemos la dicha de poder asistir con alegría a esta celebración de la apertura oficial del proceso de canonización de Víctor Rodríguez. Le agradecemos muchísimo su presencia. Deseamos que su estancia les resulte agradable y que todos juntos demos gracias a Dios por haber colmado de gracia a su hijo Víctor. Nos ponemos de pie después de estas palabras para invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti et ora. Qui Deus Paracletus, donum Dei Altissimi, omnibus signis caritas,
Pueden sentarse. Invocado el Espíritu Santo, en primer lugar, uno de los dos vicepostuladores de la causa, reverendo Padre Francisco Branle Matesán, explica los motivos de la Orden Seglar del Carmelo Descalzo para proponer a la Iglesia el estudio de esta causa del hermano Víctor Rodríguez Martínez. Tiene la palabra el señor vicepostulador. Señor Cardenal, nuestro querido don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, como vicepostulador en la causa del hermano Víctor Rodríguez Martínez, solicito de su bondad y celo pastoral se digne introducir en su diócesis la presente causa. Víctor Rodríguez Martínez, hermano seglar de la Orden de los Carmelitas Descalzos, nacido el 12 de abril de 1925 en Quintana 10 de la Vega, donde recibió el bautismo, se confirmó e hizo su primera comunión, ha dejado un claro testimonio de la santidad de la Iglesia encarnada en un laico cristiano, que alentado por el carisma teresiano sanjuanista ha llegado a mostrar hasta qué punto la vivencia de este carisma puede dar frutos de santidad, hechos vida también en otros movimientos de la Iglesia, como fueron en su caso la adoración nocturna y la congregación seglar de San Felipe Neri. Son muchos los testimonios de lo heroico de su vida, que compartió con su mujer, Asunción Merino, con la que contrajo matrimonio el 24 de julio de 1948. Juntos supieron pasar de vivir una vida cómoda, de familia adinerada, a la más sencilla de un obrero de una fábrica, manteniendo con ello una familia de 7 hijos de los 10 que nacieron. Todo ello después de haber sufrido un descalabro económico en una profunda confianza en Dios. Con todo, no dejó nunca de socorrer a los más necesitados, para lo que solía hacer horas extraordinarias. Es curioso el testimonio de su mujer. Como tú te apañas con lo que gano, las horas extraordinarias las dedicamos a los pobres. Y las hacía. Querido de los suyos, a pesar de tener en sus enfrentamientos y respetado por sus compañeros de trabajo, que poco a poco fueron dándole la espalda por su profesión clara y valiente de la fe,
Desde 1966 a 1986 vive en Madrid, uniendo al trabajo su profunda vida de oración y celo apostólico. Repito, uniendo al trabajo, porque a veces parece que no se pueden concordar la oración y el trabajo, pues él lo pudo. Los testimonios son muchos y están bien recogidos, sobre todo en la biografía elaborada por el padre José Vicente Rodríguez. Recorriendo su vida podemos descubrir a un creyente que vivió el camino de las bienaventuranzas, ese camino que lleva a la santidad según nuestro Papa. Han escrito bellamente sobre ello en la presentación de sus escritos. Se fió plenamente de Jesús y por eso vivió la pobreza de espíritu. Fue manso y humilde de corazón. Lloró por sus infidelidades y por los sufrimientos ajenos. Luchó y sufrió defendiendo a sus compañeros de trabajo como delegado laboral. Fue misericordioso con todos y a todos perdonó, incluidos los que le maltrataron. Su limpio corazón nunca permitió el resentimiento y todos los que le trataron reconocen que su presencia transmitía paz. Su conversión, ligada a la situación de descalabro económico vivida en la confianza en Dios, fue ese acontecimiento que para muchos es desesperante, para él le abrió el camino de la esperanza. Por eso le abrió el camino para una intensa vida de oración y trato con Dios, iluminado por la doctrina de los místicos del Carmelo, que quizá ya conoció desde su pequeña infancia, porque en la casa de sus padres ya se hablaba de San Juan de la Cruz. Llegó a ser testigo fiel de cuantos ellos enseñan como fruto de sus vidas. La experiencia de Juan de la Cruz y de Teresa es la raíz de su enseñanza, no otra, para madurar en una vida cristiana plenamente teologal en la que se refleja el camino de las bienaventuranzas, como acabamos de recordar. Es esta faceta la que quiero resaltar por lo apropiado que es en el momento que atraviesa la Iglesia, esta faceta de orante. Sin minusvalorar la vida de entrega que tantos cristianos ofrecen como testimonio de su fe, conviene resaltar que hoy, más que nunca, ese testimonio creyente ha de nacer de una vida profunda de trato con Dios, que ha de cultivarse en la Iglesia al estilo de nuestro hermano Víctor. Él escribía: es muy necesario orar y que cuando vamos a ver al enfermo debemos darnos cuenta que si no estamos llenos de Cristo, mal se lo podemos transmitir al enfermo. Creemos que en una sociedad desarrollada como la nuestra, en la que se puede descubrir el mal, es verdad, y el mal hacer, hay también que reconocer los adelantos sociales han permitido operar, por ejemplo, a un anciano sin muchas esperanzas de vida, solo por hacerle la vida más digna y saludable en el tiempo que le quede, que serán unos meses. La atención generosa y desinteresada en el campo de la medicina o la educación se hace también en nuestra sociedad por buenos profesionales que al tiempo que cumplen con su deber se sienten llamados a ser generosos en su entrega. Ello está pidiendo que la impronta cristiana la dé no la acción en sí, sino la última motivación que a ello nos mueve, aunque no sea sensible o calculable. Y en Víctor claramente se ve que era su vida contemplativa. Me explico. Entendida contemplativa en el más genuino sentido, tal como lo enseña San Juan de la Cruz. Contemplación no es otra cosa que esa infusión de la vida divina en el alma, en fe, en esperanza y amor, no en conocimientos racionales, que hace posible que Dios la inflame en el espíritu de caridad que quedará reflejado en su obrar, de modo que bien puede decirse que esa vida humana, encarnada en obras, no deja al mismo tiempo de ser vida divina, haciéndose fuente de luz y amor para los hombres. A esta vida así hecha contemplativa llegó nuestro hermano Víctor a través de una honda vida de oración, en esa dimensión amorosa que él lo recuerda, sin palabras, y que llama San Juan de la Cruz advertencia amorosa.
Tenemos claros testimonios de este ejercicio orante y de cómo lo vivía a través de los testimonios y de sus escritos. A ello queremos dedicar estas últimas palabras de mi petición. Es claro el testimonio de su oración silenciosa ante el sagrario, siempre que pudo ir a la iglesia, como nos dice su mujer. Pero también lo es la oración que cuando no podía hacer en la iglesia, hacía en su casa, como lo recuerdan sus hijos. Los momentos eran en la noche, cuando todos descansaban. En los testimonios de sus hijos encontramos que era algo que hacía sin que ellos llegaran a enterarse, porque cuando se levantaba no encendía el interruptor. Para no hacer ruido usaba linterna. Y lo hacía a diario. Trató siempre de compaginar su trabajo con la intensa vida de oración. No los separó. De modo, eso sí, que no fuera el dinero lo que marcara el rumbo de su vida, como desgraciadamente sucede, que se trabaja para sacar dinero, sino lo que marcó el ritmo de su vida fue la oración y la posibilidad de dedicarle tiempo. No es que no trabajara, hacía horas extra, pero nunca el trabajo quitó tiempo a la oración. Esta oración marcó su vida, que nunca descartó las devociones tradicionales, como es lógico, el rosario, la adoración ante el Santísimo, y que lógicamente como fiel cristiano se mantenía siempre con la Eucaristía celebrada, a ser posible, diariamente. Desde su propia experiencia y la lectura de los místicos, Víctor llegó a dar testimonio y enseñar este camino de la oración a quienes entraron en contacto con él, buscando sus consejos y experiencia. Un laico, maestro de oración. Sus escritos son testimoniales y el estilo que emplea es muy coloquial, o sea, no es un estilo rebuscado, es decir, simplemente lo que vivía. Buscó expresar lo mejor que supo la experiencia vivida en este camino de la oración. Podemos destacar como uno de sus escritos más lúcidos el que dedicó a su hija Begoña sobre la oración, que es mucho más amplio de lo que voy a decir, pero recojo alguna idea. Describe con sencillez el camino desde la oración vocal a la oración de quietud desde su experiencia, que la describe así. El alma se encuentra sin orar vocalmente, ya no está repitiendo oraciones, ni meditar, ya no está haciendo consideraciones, estando a solas con el Señor, amándole en su corazón. Aquí la mente tiene poco que hacer, solamente es dejarse amar. No es copia literal de ningún libro, es de su experiencia. Este amor puede ser sensible o solamente estar a solas con Dios. Esta oración es verdaderamente silenciosa. Por ello hay que escuchar al Espíritu Santo que habla sin palabras y se graban en ella sin saber cómo. De nuevo, su experiencia transmitida a una de sus hijas. En estos momentos, la actitud del alma debe ser como un niño cuando se le alimenta, que lo único que necesita es abrir la boca y tragar. Cierto que son resonancias de San Juan de la Cruz, pero sacadas también de su propia experiencia. En este camino testimonial y de dirección de quienes se acercan a este trato silencioso con Dios, que se acercaban también luego a Él, aclara perfectamente lo que pueden ser purificaciones de Dios o tentaciones. Afirma con verdad que el demonio no puede entrar en el alma y las tentaciones serían superficiales. Es algo que hay que ahondar, porque quizá mucha gente, por su gestión, se deja embaucar. Él entiende muy bien que el demonio no puede entrar en el alma, solo por fuera. Por eso afirma con verdad que el demonio no puede entrar en el alma y las tentaciones siempre serán superficiales. Pero cuando son purificaciones de Dios, y este es también su gran testimonio, muy bonito, que desde dentro purifica, Dios no está allá arriba, está dentro de la vida, entonces se establece la lucha que tiene el alma de desear toda la confianza en Dios, lo desea,
quiere vivir plenamente para Dios y sin embargo siente dentro de sí algo que está en contra. Esa es la purificación. Por eso, en ese estado, no podrás, le dice a su hija, hacer más que ejaculatorias y quizás recitar Padre Nuestro, el Ave María o la Salve. Implorar continuamente al Espíritu Santo y poner la mente en la oración del huerto, donde las tristezas del alma y las angustias le hicieron sudar sangre a Jesús. Palabras de su propio testimonio. Buen conocedor también de San Juan de la Cruz, al que leyó asiduamente en sus días de retiro en Batuecas, allí se retiraba algunos días, recoge su enseñanza y la divulga entre quienes le preguntan de modo sencillo y práctico. No voy a recoger aquí todos los testimonios de sus escritos sobre esto, pero sabe muy bien enseñar a ordenar las afecciones desordenadas a las cosas, algo que necesitamos todos, porque las cosas nos atan, pero él sabe cómo ordenarlo, y lo dice expresamente, y lo tiene escrito. Por eso, a esas afecciones ordinarias que San Juan de la Cruz llama apetitos, él sabe también cómo encauzarlas para que se ordenen. Sabe preparar también al orante con una vida humana regida sabiamente por la fe, la esperanza y el amor que purifican el entendimiento, la memoria y la voluntad, para hacer hombres teologales, cuya vida encarnada sea también divina. Por eso, para concluir estas palabras y como signo de su honda vida de oración y espiritualidad en medio del mundo, no podemos dejar de aludir a la riqueza que supone su trato epistolar con una religiosa agustina, a la que conoció antes de entrar en el convento, en la iglesia a la que tanto él como ella acudían antes del trabajo a hacer sus momentos de oración. Son estas palabras, estas cartas que están publicadas, un testimonio claro del mutuo enriquecimiento, pero siendo el seglar, el hermano Víctor, quien responde a las dudas y preguntas de la religiosa. Nos parece extraño, pero ese es el hecho. El seglar es el que es preguntado. Querría poder contestar a todos los puntos que manifiestas. Verdaderamente el Espíritu Santo nos ayudará a penetrar en su infinita misericordia. Es un hecho también singular en la vida de este hombre, el que haya logrado una altura espiritual que merezca ser, de alguna forma, el confidente de una religiosa de clausura. Por eso termino. Hemos querido hacer hincapié en esta dimensión contemplativa de la vida de Víctor. Contemplativa, cuidado, no malentendida, sino como lo entiende San Juan de la Cruz. Vida totalmente penetrada por la vida divina. Porque es un claro testimonio de que la Iglesia de nuestros días encontrará en él un aliciente para invitar a los creyentes a vivir su fe desde una honda experiencia de Dios nacida de la vida de oración, aprendida en la escuela de los grandes místicos. Este es mi deseo y por eso le suplico a don Ricardo que introduzca esta causa en su diócesis. Después de esta petición del señor vicepostulador, a continuación, en mi condición de canciller secretario del Arzobispado de Valladolid y como notario en esta primera sesión, doy lectura al rescripto de la Congregación para la Causa de los Santos, dirigido al señor cardenal arzobispo, en la que se indica el nihil ostat de la Santa Sede a la introducción de la causa de beatificación y canonización del hermano Víctor Rodríguez Martínez. En Roma, el día 11 del mes de marzo, en el año del Señor 2021. Eminentísimo Señor, en cartas expedidas el día 21 del mes de septiembre, en el año del Señor 2020, Su Eminencia pregunta a esta congregación de la causa de los santos si por parte de la Santa Sede existe algún impedimento para la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios Víctor Rodríguez Martínez.
cristiano laico, padre de familia de la Orden Seglar del Carmelo Descalzo, que murió en el año del Señor 2012. Examinada la cuestión, me place informar a su eminencia que de parte de la Santa Sede nada impide que se pueda proseguir la causa de beatificación y canonización de este siervo de Dios, guardadas las normas que han de observarse en las investigaciones que han de hacer los obispos en las causas de los santos, promulgadas el día 7 del mes de febrero del año 1983 por esta misma congregación. Afectísimo de su eminencia en el Señor, firmado Marcellus Cardenal Semerano, prefecto, Fabius Fabele, arzobispo titular, Faliscodunense, secretario. El señor Cardenal Arzobispo de Valladolid, por sus ocupaciones pastorales, no puede hacerse cargo personalmente de la instrucción del proceso de vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios, hermano Víctor Rodríguez Martínez, por lo que ha nombrado una comisión delegada que se ocupará en su nombre de todas las actuaciones que precisen hasta su conclusión. Procedo por ello a la lectura del decreto de introducción de la causa, incoación del proceso y nombramiento del tribunal del señor Cardenal Arzobispo de Valladolid. Ricardo Blázquez Pérez, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, Cardenal Arzobispo de Valladolid. Visto el escrito de fecha 24 de septiembre de 2019 del reverendo Padre Romano Gambalunga, postulador general de la Orden de Carmelitas Descalzos y postulador de esta causa legítimamente constituida, en el que solicita la introducción de la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios, hermano Víctor Rodríguez Martínez, hermano de la Orden Seglar del Carmelo Descalzo. Consultados los hermanos en el episcopado de nuestra región eclesiástica y hechas las debidas y oportunas investigaciones, convencido del fundamento sólido de la causa, una vez comprobada la fama de santidad y de gracias de este siervo de Dios y que no existe obstáculos contra la misma, como consta en el rescrito de la Congregación para la Causa de los Santos de fecha 11 de marzo de 2021, por el presente decreto la introducción de la causa de beatificación y canonización y la incoación del proceso sobre la vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios, hermano Víctor Rodríguez Martínez, hermano de la Orden Seglar del Carmelo Descalzo, a tenor de la vigente legislación para la causa de los santos. No pudiendo presidir personalmente el tribunal a causa de mis ocupaciones pastorales, por el presente nombro para la instrucción de dicho proceso como delegado episcopal al reverendo don José Andrés Cabrerizo Manchado, como promotor de justicia al reverendo don Gregor Lonsky y como notario actuario al señor don Jesús Alberto Bogónez Herreras. Nuestro canciller secretario comunicará diligentemente a los mencionados miembros del tribunal el nombramiento que he hecho de cada uno de ellos, para que comparezcan el día 18 de diciembre de 2021 a las 12 horas en la iglesia conventual del Monasterio Concepción del Carmen de esta ciudad de Valladolid, con el fin de aceptar los cargos para lo que han sido designados, prestar el debido juramento e intervenir en las demás diligencias del mencionado proceso. Dado en Valladolid el 8 de diciembre de 2021, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, patrona de España. Firmado Ricardo Blázquez Pérez, Cardenal Arzobispo de Valladolid. Doy fe, Francisco Javier Mínguez Núñez, Canciller Secretario. A continuación, el señor Cardenal Arzobispo entregará su nombramiento a cada uno de los miembros del Tribunal de la Causa aquí presentes y seguidamente les preguntará si aceptan el cargo para el que han sido designados, a lo que cada uno individualmente responderá sí, lo acepto.
¿Aceptan ustedes el cargo para el que han sido designados? Sí, lo acepto. A continuación, aceptados los cargos, el señor cardenal arzobispo y todos los que forman parte del tribunal prestan juramento de cumplir con fidelidad su deber en todo cuanto se refiere a la causa y guardar el secreto del oficio correspondiente. En el nombre de Dios, amén. Yo, Ricardo Blázquez Pérez, cardenal arzobispo de Valladolid, juro, dejando toda acepción de personas, cumplir con fidelidad y diligencia el oficio que me compete en el proceso sobre la vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios, hermano Víctor Rodríguez Martínez, hermano de la Orden Seglar del Carmelo Descalzo. Juro además guardar secreto en todas aquellas cosas que pudieran perjudicar al siervo de Dios o a otras personas. Que Dios me asista y me ayuden estos santos evangelios. En el nombre de Dios, amén. Yo, José Andrés Cabreriza Manchado, delegado episcopal en el proceso sobre la vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios, Víctor Rodríguez Martínez, hermano de la Orden Seglar del Carmelo Descalzo, juro cumplir fielmente el cargo que me ha sido confiado. Juro además guardar secreto de todas aquellas cosas que pudieran perjudicar al siervo de Dios o a otras personas. Que Dios me asista y me ayude en estos santos evangelios. En el nombre de Dios, amén. Yo, Grzegorz Łoński, promotor de justicia en el proceso de la vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios, hermano Víctor Rodríguez Martínez, hermano de la Orden Seglar del Carmelo Descalzo, juro cumplir fielmente el cargo que me ha sido confiado. Juro además guardar secreto de todas aquellas cosas que pudieran perjudicar al siervo de Dios u otras personas. Que Dios me asista y me ayude en estos santos evangelios.
En el nombre de Dios, amén. Yo, Jesús Alberto Bogones Herrera, notario actuario en el proceso sobre la vida, virtudes y fama de santidad de siervo de Dios, hermano Víctor Rodríguez Martínez, hermano de la Orden Seglar del Carmelo Descalzo, juro cumplir fielmente el cargo que me ha sido confiado. Juro además guardar secreto de todas aquellas cosas que pudieran perjudicar al siervo de Dios o a otras personas. Que Dios me asista y me ayude en estos santos evangelios. Finalmente, a requerimiento del señor cardenal arzobispo, juran también los vicepostuladores. En el nombre de Dios, amén. Yo, Francisco Grande Matesán, vicepostulador en el proceso sobre la vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios, hermano Víctor Rodríguez Martínez, hermano de la Orden Seglar del Carmelo Descalzo, juro cumplir fielmente el cargo que me ha sido confiado. Juro además guardar secreto de todas aquellas cosas que pudieran perjudicar al siervo de Dios o a otras personas. Que Dios me asista y me ayuden estos santos evangelios. En el nombre de Dios, amén. Yo, Niceto Tirados Blanco, Orden de Carmelitas Descalzos Seglares, vicepostulador en el proceso sobre la vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios, hermano Víctor Rodríguez Martínez, hermano de la Orden Seglar del Carmelo Descalzo, juro cumplir fielmente el cargo que me ha sido confiado. Juro además guardar secreto de todas aquellas cosas que pudieran perjudicar al siervo de Dios o a otras personas. Que Dios me asista y me ayude en estos santos evangelios. Finalmente, el delegado episcopal para la causa designa y comunica el lugar y fecha para proseguir el proceso. El lugar para las sesiones será en el Tribunal Eclesiástico, sito en el Arzobispado, calle San Juan de Dios 5, y ya el primer testigo pues le mandaremos la citación después de las fiestas de Navidad. A continuación, el cardenal arzobispo don Ricardo tiene la palabra. Yo saludo con respeto, con afecto, también con gratitud a los miembros del tribunal,
vicepostuladores provincial, comunidad de Carmelitas Descalzas, Carmelitas Descalzos, hermanos todos. Es un motivo de satisfacción la celebración aquí, en la iglesia de este convento fundado por Santa Teresa. Es un motivo de satisfacción, digo, el que estemos participando en la apertura solemne de la fase diocesana del proceso de beatificación y canonización de vuestro Padre, familiar, hermano, conocido, Víctor. Se reúnen justamente en esta celebración una serie de aspectos que a todos, con unos acentos u otros, nos motivan a la acción de gracias a Dios. Yo he quedado con un recuerdo profundo a tiempos pasados en Palencia, cuando he visto que había nacido en Quintana Díez de la Vega y que además el santuario de Nuestra Señora de la Vega había sido el lugar de la celebración de su matrimonio. Me vienen a la mente, lógicamente, los años transcurridos en Palencia y especialmente recuerdo el santuario de Nuestra Señora de la Vega, a donde me había comprometido a participar presidiendo la celebración de la fiesta, pero justamente por motivos de mi nombramiento para Bilbao me fue imposible. Pero siempre que paso por allí recuerdo Nuestra Señora de la Vega. Es justamente el santuario de la comarca donde nació Víctor. Para mí es un motivo también de afecto especial y, cómo no, el recordar que estamos en este convento fundado por Santa Teresa, con la participación de sus hijos e hijas y también con el afecto de todos. La apertura de un proceso ya solemne, después de los requisitos precedentes, de beatificación y canonización, es un motivo de alegría profunda, porque el sentido de la Iglesia, el más hondo, es glorificar al Señor y también la santificación de sus hijos a través del anuncio del Evangelio de tantas formas y de la participación en la vida cristiana. La beatificación y canonización manifiestan la vitalidad interior de la Iglesia que le viene del Espíritu Santo y la fidelidad de sus hijos. Por eso estamos participando en el comienzo de un itinerario que confiamos manifieste abiertamente ante todos lo que significa esta llamada a la santidad, realizada en una persona concreta. En la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, ya es bien indicativo el título. Se trata de la santidad de la Iglesia, del test más profundo de la vida cristiana, y justamente el título nos habla de gozo y de alegría. Y él desarrolla, el Papa, dos vías especialmente en el itinerario de la santificación de las personas. Por una parte, las bienaventuranzas,
Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos, uniendo la vida temporal con sus limitaciones, con sus empobrecimientos también con la entrega de la vida sacrificada, con la misericordia, con las persecuciones padecidas. Y la segunda parte, vuestro es el reino de los cielos. Se trata las bienaventuranzas como camino de santificación, lo cual nos dice que si las bienaventuranzas son camino de santificación, la santificación y la santidad no es triste sino gozosa. Dios no quiere santos tristes. Un santo triste sería un triste santo. Por eso produce una satisfacción particular el que uno de los títulos de nuestro hermano Víctor sea justamente y además merecidamente sonrisa de paz. Está como mostrando lo que significa la santidad en la Iglesia. Y la segunda vía que desarrolla el Papa es lo que se puede decir el cuestionario según el cual vamos a ser juzgados. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Fui forastero y me acogisteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Dos vías. Jesús se identifica con aquellos que han sido atendidos por sus discípulos. Eso es justamente la santificación y la santidad. Y Jesús se identifica también con aquellos que han sido manifestación del gozo y de la paz que la fidelidad a Dios lleva consigo. Hay una pacificación interior del espíritu que justamente procede de la sintonía con la voluntad de Dios. Yo me alegro mucho de participar en esta celebración, en esta apertura solemne de la fase diocesana del proceso de beatificación y canonización de nuestro hermano Víctor, de vuestro Padre, de vuestro hermano en tantos, porque él, por muchas vías, siempre buscó el acercamiento al Señor. Y pedimos también esta mañana que el Señor, con sus signos, avale la petición que esta mañana solemnemente estamos haciendo aquí. Abrimos el proceso de beatificación y canonización con la esperanza de que pronto podamos celebrar la fiesta de su beatificación, con los signos que el Papa evaluará en su momento y que son una especie como de puerta abierta para proceder a la beatificación. Lo pedimos esta mañana. Bendecimos al Señor porque en medio de la Iglesia su Espíritu suscita personas de esta fisonomía espiritual y de esta talla espiritual, y también nosotros tenemos la obligación de poner de manifiesto que el Evangelio no queda en la interioridad, también se manifiesta y se revela en la forma de vivir de sus hijos. Yo me alegro mucho de participar en esta apertura solemne. Pidamos al Señor que pronto avale con los signos la santidad de Víctor Rodríguez, cercano a nosotros. Cuando se trata de una proximidad temporal y geográfica, tienen una especie como de incidencia con mayor elocuencia las palabras y los hechos. Que Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, intercedan por nosotros. Muchas gracias.
estas palabras de don Ricardo, también añaden su propia palabra de gratitud en este momento el padre Antonio Ángel Sánchez Cabezas, provincial de la provincia ibérica de la Orden del Carmelo Descalzo, y doña Inmaculada Hernández Romero, presidenta de la Orden Seglar del Carmelo Descalzo. También se une a estas palabras, aunque no indicará nada al respecto, don Alejandro Delgado Cosme, delegado del presidente nacional de Acción Católica, al que él pertenecía. Su Excelencia Reverendísima, Monseñor don Ricardo Blázquez, muy querido Padre, hermano y pastor. Estas palabras que hago mías son en realidad, y las que voy a leer, de mi predecesor, el Padre Miguel Márquez, al que la mayoría conoce muy bien y que hace solo unos meses pues ha recibido el encargo de ser además el general de nuestra orden. Se las dejo de entrada a él, primero por ser el Padre General y porque, como nos va a recordar, él ha acompañado este proceso y conoce mucho más la vida de Víctor y de tantos que lo queréis y que lo veneráis, lo conoce mucho mejor que yo. Cito, por tanto, sus palabras. Desde el servicio que ahora la Orden de los Carmelitas Descalzos me ha encomendado como Superior General, quiero dirigirme a usted emocionado, agradecido y lleno de gozo por la apertura del proceso de beatificación y canonización que con este acto da comienzo en la Iglesia de nuestras queridas Madres Carmelitas Descalzas de Valladolid. Tengo la suerte de haber acompañado desde los primeros pasos como provincial de la provincia de Castilla primero y después de la provincia ibérica de Santa Teresa el camino del proceso del hermano Víctor Rodríguez. He vivido muy de cerca del Carmelo Seglar las primeras publicaciones que sobre su vida se iban difundiendo, calentando el corazón de tantas y tantos carmelitas seglares que viven hoy con verdadera hambre de espiritualidad el testimonio valioso y elocuente de la vida de Víctor. Su fe recia, su perseverancia a prueba de fracasos y contratiempos, su oración honda en todo momento, su trabajo y su lucha en medio de las inclemencias de la vida y del cotidiano afán, hacen de Víctor un excelente estímulo y un compañero de camino para estos tiempos difíciles y de crisis, que en sus ojos de laico, padre de familia, carmelita seglar, con las armas de la sencillez y la humildad, se convierten en tiempos de gracia y de esperanza. En nombre de toda la Orden de los Carmelitas Descalzos y de manera especial, en nombre de todos los carmelitas seglares, doy gracias a Dios y a usted, muy querido don Ricardo Blázquez, por el regalo de la apertura de este proceso. Pido a Dios que Víctor y todos los carmelitas que ya gozan de la alegría de los santos en el cielo, le bendigan y protejan a toda la diócesis de Valladolid y a todos los que han trabajado y trabajarán con entusiasmo por la causa de Víctor Rodríguez, nuestro hermano tan querido. En profunda comunión agradecida, le aseguro el cariño y la oración de toda la gran familia del Carmelo Teresiano. Roma, 18 de diciembre de 2021. Yo añado solo una palabra de gratitud al Señor y a todos los que más han trabajado en esta causa, porque conociendo muy poquito de Víctor, solo lo que aquí habéis compartido ya me edifica y me anima a perseverar, sobre todo en el cargo que ahora tengo, pues viviéndolo en clave de esperanza, de verdadero sacrificio y haciendo de las crisis una oportunidad y una gracia. Gracias por tanto. En nombre del Carmelo Seglar de la provincia ibérica de Santa Teresa, quiero agradecer a Dios y a todas las personas e instituciones que están apoyando la causa del hermano Víctor. Para nosotros supone reconocer el ejemplo de vida de este hombre sencillo, que vivió una vida cristiana ejemplar en los avatares de la vida cotidiana,
dejándose guiar en el carisma carmelita a la luz de San Juan de la Cruz. Dios regaló al hermano Víctor la sabiduría que solo viene de lo alto y supo encarnar las enseñanzas de San Juan en su vida de cada día. Para nosotros, carmelitas seglares, es y será un modelo en el carisma. Gracias por poner esta luz en lo alto para que nos alumbre a todos. Gracias. Finalizamos por ello este acto, esta sesión solemne del proceso de canonización y beatificación de Víctor, poniéndolo también en manos de María, para que ella nos ayude, por un lado, a que la causa vaya adelante, por otro, a ser cada día más fieles a su Hijo Jesucristo. Nos ponemos de pie para cantar la salve. Gracias a todos, que pasen un feliz día. Ha sido una coincidencia feliz el que la apertura del proceso de beatificación y canonización de Víctor coincida justamente con esta fiesta tradicional en nuestra liturgia hispánica de Santa María en la expectación del parto, Santa María de la Esperanza, Santa María también de la O, con tantos motivos. En la proximidad ya de la celebración de la fiesta del nacimiento de nuestro Señor. Que Santa María la Virgen nos proteja a todos. Muchas gracias.